Buen día a los alumnos del noveno grado. John Verón nuevamente con ustedes. Espero que estén todos bien. Y vamos a desarrollar juntos hoy la clase que tiene que ver con los cuerpos geométricos. Estos cuerpos geométricos tienen que ver con la geometría del espacio. Muy relacionada con la geometría plana porque es lo que vimos en geometría plana, vamos a ver usar mucho en geometría del espacio. Vamos a ver entonces los cuerpos geométricos. ¿Qué son los cuerpos geométricos? Los elementos que encontramos en ellos y cómo se clasifican, para después nosotros poder trabajar con ciertos cuerpos que normalmente utilizamos en la vida diaria y calcular, conocer y calcular qué es, por ejemplo, área lateral, área total, volumen. Vamos entonces a empezar nuestra clase. Nuestro material nos presenta, para empezar a ver lo que son los cuerpos geométricos, tenemos que entender de que ya estamos en lo que se refiere al espacio, es decir, a tres dimensiones: largo, ancho y alto. Tenemos entonces una primera definición de lo que es un ángulo diedro. ¿Y qué es un ángulo diedro? Es una parte del espacio que está limitada por dos planos que se cortan. Puede ser un ángulo agudo, puede ser obtuso o puede ser recto, como en este caso, ¿verdad? Y así también como los ángulos en la geometría plana son complementarios y suplementarios, aquí vemos dos ángulos suplementarios, juntos suman 180 grados, y si sumaran 90 serían complementarios. Bien, ahora, ángulo poliedro es ya cuando hay varios ángulos diedros involucrados, como en estos casos, ¿verdad? Tienen tres o más. Son lo que está formado por esta cara, esta y esta tercera, ¿verdad? No se ve muy bien si son caras que se tienen un punto en común, que es el vértice, que es este punto que tenemos aquí. Eso es un ángulo poliedro. Y vamos a ir viendo ya para la clasificación una definición de lo que es un cuerpo geométrico. Como dijimos, ya estamos en 3D, en tres dimensiones. Tienen entonces largo, ancho y alto. Y pueden ser los poliedros o pueden ser cuerpos redondos. Ahora, los poliedros son los cuerpos cuyas caras son polígonos. Aquí vemos un ejemplo. Este es el cubo que vemos en el dado, en el cubo de Rubik, una caja que tiene caras cuadradas, ¿verdad? Entonces, las caras de este cubo son todas polígonos que se llaman cuadrados, son los cuadrados. Tenemos como elementos las caras, que en este caso son cuadrados. Tenemos las aristas, que son estas líneas. Tenemos los vértices, que son estos puntos en donde confluyen más de dos aristas. Y las diagonales, que pueden ser tanto de las caras, como en este caso, diagonal del cuadrado, o esta, que siempre unen dos vértices no consecutivos o no contiguos. Bien, los poliedros pueden ser regulares o irregulares. Son regulares cuando las caras que los forman son polígonos regulares, por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, etc. Pero además tienen que ser congruentes, es decir,
del mismo tamaño, la misma forma y mismo tamaño. De lo contrario, entonces van a ser irregulares. Los poliedros regulares son entonces aquellos que tienen las caras polígonos regulares congruentes, es decir, son todas triángulos equiláteros, cuadrados, etcétera, etcétera. Y tienen que tener, aparte de igual forma, el mismo tamaño. Y son 5 los poliedros regulares, que también se denominan sólidos platónicos: el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Entonces el tetraedro, que es esta figura que tenemos aquí y este es su desarrollo, tiene 4 caras, 1, 2, 3, 4. Tiene como caras triángulos equiláteros. Tiene 4 vértices, 1, 2, 3, 4 y 6 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hexaedro o cubo tiene 6 caras, 4, 5, 6. Tiene 8 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 12 aristas, 4 arriba, 4 abajo, 4 en los costados, 3 por 4, 12. Y así sucesivamente, ¿verdad? Octaedro porque tiene 8 caras, dodecaedro tiene 12 caras y icosaedro tiene 20 caras. Esos son los poliedros regulares. Poliedros regulares. Los irregulares ya tienen combinación de polígonos como caras. Acá por ejemplo vemos este que es un prisma y tiene en las bases, es decir, arriba y abajo cuadrados y en los costados rectángulos. Aquí tenemos una pirámide que tiene a los costados triángulos y en la base un cuadrado. Y así hay combinación, o sea, sus caras no son polígonos iguales, no son congruentes. Bien. Pueden ser convexos o cóncavos. Los convexos se denominan así porque al prolongar cualquiera de sus caras, esos planos no van a cortar al poliedro. Sin embargo, en los cóncavos, al prolongar una de las caras, aquí por ejemplo, esta cara al prolongar corta al poliedro. Aquí también y aquí con mayor razón, ¿verdad? Bien, esos son entonces poliedros convexos y cóncavos. Y vamos a ver la fórmula de Euler que se refiere a estos poliedros, donde relaciona la fórmula de Euler los números de caras que tiene, números de vértices y número de aristas. De esta manera, el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. En el cubo vemos que la cantidad de caras son 6, como habíamos visto. Los vértices son 8 y la cantidad de aristas son 12. Entonces, reemplazamos esos valores en la fórmula de Euler y tenemos caras 6, vértices 8, 8 más 6, 14. Aristas 12 más 2, 14. Se verifica la fórmula de Euler. Y finalmente tenemos los cuerpos redondos. Los cuerpos geométricos eran entonces poliedros y cuerpos redondos. Los cuerpos redondos se forman al girar un polígono alrededor de un eje de giro. Este es el eje de giro. Aquí tenemos un triángulo que gira alrededor de ese eje de giro y forma el cono. Aquí tenemos un cilindro que es un rectángulo que gira alrededor de este eje de giro. Y la esfera, que es un semicírculo que gira alrededor de un eje de giro. Eso es entonces todo lo que tiene que ver con cuerpos geométricos, los poliedros y los cuerpos redondos, sus elementos y la fórmula de Euler que habíamos visto. Muy bien, quedan entonces con la profesora para ver la
tarea que les va a asignar. Muchas gracias y que tengan buen resto de jornada.